Hola amigos, muy buenas tardes, es un gusto saludarlos desde los libros. Quédense con nosotros porque hoy tenemos un tema muy interesante, sobre todo para los que son padres y para los que son formadores, es decir, los maestros y todos los que intervienen en la educación de los niños. Porque necesitamos buenos ciudadanos y ellos tienen que nacer y tienen que crecer con diferentes reglas, con diferentes métodos. Y un libro maravilloso que te dice ciertas reglas de oro que no debes de dejar de tomar en cuenta para educar a tu pequeño es Sácate un 10 educando a tus hijos, de Eduardo Aguilar Kubli, de Editorial Pax. Y para ello está aquí nada menos y nada más que otra vez Francisco Martínez, que me encanta siempre que nos visites en Desde los Libros. Francisco, bienvenido, director comercial de Editorial Pax. Muchas gracias, Maru. Yo como siempre estoy muy contento de estar contigo y un poco sentido porque tú ya me habías dejado de invitar. No, para nada, Francisco. Pensé que me habías vetado. Yo dije, ¿qué fue lo que dije que ya no me quieren invitar? No, verdad, para nada. Muy contento de estar aquí nuevamente en estos micrófonos contigo. No, yo más contenta, querido Francisco, porque si en alguien pienso o en una editorial pienso cuando quiero tratar estos temas de desarrollo humano y de desarrollo en los pequeños y de mejorar la sociedad a través de los niños, indudablemente ustedes, Editorial Pax y Francisco Martínez, son la opción. Muchas gracias. Y hoy verás que nos vamos a pasar muy bien. Y qué bueno que me invitas a principio de año, porque yo creo que es cuando más receptivos estamos acerca de información, acerca de qué debo cambiar. Hacemos una evaluación inconsciente de qué fue lo que hicimos bien o qué hicimos mal durante el año pasado, o cómo cerramos el año desde el tipo de vista emocional, afectivo, psicológico, ¿no? Hasta de salud. Siempre decimos que nos enfermamos en diciembre, ¿no? Entonces empezamos a tener puntos de referencia, o más bien referentes al inicio de cada ciclo escolar, de cada ciclo de nuevo año, ¿no? Por eso es muy importante ahorita replantearnos qué estamos haciendo en la educación con nuestros hijos. Indudablemente, Francisco, estamos a 12 días de comenzado el año y yo creo que es un buen momento, como bien lo mencionas, porque en la lista de propósitos seguramente muchos pusieron el ser buen padre o el ser mejor padre o el mejorar como padre o el mejorar como familia. O pusimos, ¿no? Realmente yo creo que es uno de los ejes más importantes que debe tener nuestra sociedad, buscar siempre ser una mejor familia. Fíjate que yo de unas conferencias y etcétera, de repente le pregunto a los papás, oigan, la verdad, y no me contesten, pero si hoy tuvieran un hijo, ¿lo educarían igual que los que tienen? ¿Y qué crees? Nada más las caritas hacen no. Fíjate qué triste es darnos cuenta que hemos cometido errores en la educación de nuestros hijos, con los seres que más queremos. Y lo hemos hecho porque somos muy malos padres, no, sino porque nadie nos ha enseñado, nadie nos ha enseñado a ser padres. Y es como el eterno dicho de que echando a perder, se aprende. Y cuando empezamos a educar a nuestros hijos, cuando echamos a perder de alguna manera, por nuestros patrones, por el contexto social, por lo que tú quieras, la vida de nuestros hijos, ¿no? Por eso es tan importante replantearnos en algún momento de nuestra vida, ¿qué tengo que hacer para educar mejor a mis hijos? Y ahora más con estos cambios de roles que hay en la familia, en donde muchas veces los papás, en la generación pasada, los papás terminaban con los hijos, decían yo ya, ¿no? Y pintaban su raya y decían, no, tus nietos, son mis nietos, pero son tus hijos y entonces tú los educas. ¿Y qué crees? Ahora el 70% de los padres de familias jóvenes, los abuelos regresan a educar, pero ahorita están regresando a educar a los nietos. Fíjate qué interesante es esto. Sí, no, bueno, y como bien dices, ya experimentaron una primera vez con los hijos y ahora ya vienen como corregidos y aumentados con los nietos. Pero además, fíjate que se da una problemática aún mayor. ¿Por qué? Porque los abuelos pertenecen a una generación en donde no había iPad, no había celular, no había tecnología, ¿no? En donde la manera de educar era una manera completamente diferente a la que tenemos ahora, pero que los niños ahora parece que traen el chip integrado, ¿no? Entonces traen una agilidad mental, y entonces ¿cómo pretendemos nosotros como sociedad o como padres educar a unos niños que traen toda la dinámica, ¿no? Y nosotros decimos que los eduquen mis papás que son de otra generación, y las consecuencias se dan y se ven además, ¿no?
ausencia de límites, ausencia de respeto, ausencia de valores, el grado tan importante que hay en nuestro país de delincuencia y seguridad. Hay niños que tú ves que a los 16, 17 años ya cometieron homicidio, etcétera, y que para ellos cometer un homicidio es perfectamente normal, ¿no? ¿Por qué? Por una ausencia de límites. Mira qué interesante, Francisco. Realmente es un tema que yo creo que nos atañe a todos. Esta cuestión de, pues, a través de casa, o sea, somos el primer reflejo, somos el primer espejo. Y entonces, si nosotros no estamos bien, pues, entonces, ¿qué les estamos mandando de mensaje a los pequeños que viven con nosotros o que están cercanos a nosotros? Igual y no puedes tener hijos, pero hay pequeños cerca de tu vida y si no lo sabes guiar adecuadamente, pues después vivimos las consecuencias y nos preguntamos, ¿pero en qué fallamos, no? Pero esta palabra, bueno, más bien esta pregunta de en qué fallamos, yo creo que va aunada a una reflexión que yo creo que muchos padres se han hecho y es acerca de, pero es que no traían instrucciones, ¿no? Realmente los niños, ¿por qué no traen instrucciones? Sería mucho más sencillo. Pero me gustaría que nos contaras, Francisco, ese tema de la educación. ¿Por dónde empezar la educación? ¿O qué es la educación? A grandes rasgos, ¿cómo podríamos entender este concepto de la educación? Porque, bueno, me suena a que es bastante amplio. Es muy amplio, sí. Mira, si tú le preguntas cuál es el referente de educación de un maestro, el maestro te va a decir que el niño esté muy bien preparado, que tenga conocimientos y que ahora todo el tema de competencia, que sea un niño competente. Esto te va a contestar un maestro. ¿Cuál es el referente para un padre de familia? Que el niño se comporte bien. De hecho, si tú llevas a unos niños a una fiesta y de repente ves en esa fiesta que este niño está bien sentadito y come bien y deja su lugar limpio y todo, los demás decimos, qué bien educado está. Sí, claro. ¿No? Y eso es un elemento de educación, pero no es de educación. El que el niño se sepa comportar es una parte de educación. El niño que sepa respetar, que sepa convivir, esa es otra parte de educación. Que el niño tenga, digamos, buenas calificaciones, que sepa toda la cuestión académica, ¿no? Esa también forma parte de educación, pero educación es un todo. Son todos los elementos aquellos que le podemos brindar a un niño para que pueda desarrollarse en un futuro. Esa es la educación. Esa es la educación. Y ahí todos somos copartícipes, o sea, a nivel familiar y también a nivel de colegio. Sí, está la famosa comunidad educativa, en donde los tres actores importantes de esta comunidad educativa, maestros, padres e hijos, formamos parte de esta comunidad educativa y los tres somos igualmente importantes. ¿Por qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, llegan esto se da mucho en escuelas particulares, o sea, no sabes en donde de repente la problemática en los salones de clase es mayúscula, en donde llega el niño y le dice, Miss, amárreme mis agujetas. Oye, ya te enseñé, para eso le paga mi mamá. Entonces, tiene el reflejo. Sí, claro. Seguramente la mamá le dijo la a la muchacha, exacto, no, tú haces esto, pero por eso te pago. Llega el niño y le dice lo mismo a la maestra. ¿Por qué? Porque se repiten los patrones y no somos conscientes de esto. Fíjate, en una ocasión, por tu casa, gracias, por la casa tuya que es de todos, entonces hay muchas pues vamos a hacer bajadas, bastantes, vamos a hacer muchos. Entonces hay muchas subidas y bajadas. Entonces en una de esas yo vi que una señora iba atravesando con un niño que venía cargando y otro que venía jalando. Entonces dije, esta señora se va a atravesar sin fijar. Entonces me detengo. Cuando la señora voltea y me ve parado, la señora pega un brinco espectacular. Nunca le silbé, te lo juro, no le silbé, no nada, pero ella pensó que ella le iba a atropellar y después estaba completamente parada. Entonces la señora se apenó tanto y me dice, gracias joven, gracias joven. El niño chiquito que iba jalando, ¿no? Me volteaba a ver y me decía, gracias, gracias, ¿no? Pero ¿qué pasa si la señora, en lugar de darme las gracias, me dice, sí, claro, oye, es que ¿por qué no te fijas? Y me empieza a insultar. Una palabra nada amable. ¿Qué crees que hubiera dicho el niño? Exactamente lo mismo. ¿Fue su intención de la señora educar a su hijo de esa manera? No. Lo hizo con el ejemplo. La señora me dio las gracias y se apenó y se hizo a un lado, el niño entendió. Si la señora me hubiera dicho palabras hasta de lo que me iba a morir, el niño hubiera aprendido esto. Y estos pequeños detalles es que nosotros como padres no nos damos cuenta sí, claro, de cómo estamos enseñando a nuestros hijos. Y enseñamos más con lo que ven que con lo que escuchan, o con lo que nosotros nos sentamos y decimos, mira, esto tiene con la letanía de lo que tiene que ser. Muchas veces, fíjate, una maestra, por ejemplo, me decía, es que mira, Francisco, el problema de la lectura en México es muy importante. Y me decía, pero mira, yo les digo, mira,
ya se los escribí en el pizarrón, ya lo copiaron, ya lo transcribieron y no lo entienden. ¿Por qué? Porque no lo leen. Entonces, ¿no? Y la maestra no se detiene a leerlo con ellos antes de que lo copien. Entonces lo copian, lo ven, lo copian, lo escriben y no entienden. Pero no entienden ¿por qué? Porque nadie se ha puesto a trabajar con ellos. Los niños aprenden a través de la imitación, a través de la observación. Oye, Francisco y Frida, eso es muy, muy importante, porque yo creo que a veces no somos totalmente conscientes de esa responsabilidad que traemos encima. No. O sea, realmente, como bien dices, y hay una frase que me gusta mucho acerca de que las palabras mueven, pero los ejemplos arrastran. Y como bien dices, en la casa o en la oficina o en donde simplemente pasemos el día, somos un ejemplo para otros. O sea, llámese los niños, o llámese los hijos, o llámese los amigos, o sea, realmente eres un ejemplo para tus compañeros de trabajo y demás. Y entonces hay veces que te levantas y no tienes esa conciencia de todo lo que trae encima el hacer algo mal o el hacer algo que no debe de ser o que no es adecuado conforme como a las pautas sociales, ¿no? Entonces sales y estás siendo, como bien dices, prepotente con la gente, y ese es el mensaje que le estás mandando a tus hijos y van contigo. Sí, fíjate que yo de otra vez, aquí en la zona rosa, yo estaba estacionado esperando que sigan. Y estaba una mamá atrás, pita, ¿no? Y yo volteé y dije, bueno, ¿qué está pasando? Bueno, resulta que la señora se le hacía tarde para meter a su hijo a la escuela. Tú sabes que el mayor horario con mayor índice de accidentes viales se da entre las 7:30 y 8:30 de la mañana. En el Casualmente. En el horario escolar. Mira. En donde las mamás salen despavoridas, ¿no? Y llegan y bueno, pues, a veces les gana, ¿no? Y es cuando se ocasionan ciertos accidentes. Entonces, yo volteé a ver a esa señora y decía, ¿qué? O sea, pero yo he extrañado. Ay, te estás burlando. Dije, no, es que te juro que yo no entendía. Y tú decías, no, o sea, yo no estoy diciendo nada. ¿qué? Entonces, me rebasa y dice, déjame pasar. Y dice, es que a mi hijo ya se le hizo tarde. Y el pobre niño iba con una cara sí, de espanto. Imagínate, claro. si esto me decía a mí, ¿a cuántos más le había dicho anterior? Entonces, pasa el niño, ¿no? Pasa el coche, le digo, no le hagas caso a tu mamá, no aprendas de eso. ¿Por qué? Porque seguramente en algún momento el niño iba a hacer exactamente lo mismo. O quizá la próxima vez que te los encuentres ya los dos te gritan. Ya los dos me gritan, ¿no? Entonces se solidariza el niño. Es ese tipo de educación que nosotros vamos haciendo. Pero básicamente lo hacemos no porque seamos malos padres, sino porque nadie nos enseña a hacerlo. Claro. ¿No? Nadie nos enseña a poner límites, a orientar. De hecho, por ejemplo, una compañera en la editorial tuvo su primer hijo, ¿no? Y entonces de repente andaba con el niño, nos llevó a enseñar, ¿no? Y entonces estaba encantada y hacía con el niño, y la cabecita del niño iba para allá y para acá, para allá, para acá. Y entonces le decía, oye, pero ¿por qué es así? No sé, pero mi mamá sí nos hacía y nos quedábamos callados. Entonces se van repitiendo los patrones de conducta. Y así como nosotros repetimos el patrón de padres a hijos, se pasa a la siguiente generación y a la siguiente, hasta que alguien decide poner atención en la educación y hacerlo de una manera diferente. Por eso este libro, y perdón que me regrese al libro, pero este libro por eso es tan importante, porque te da 10 reglitas de oro muy sencillas, en donde tú puedes ir evaluando la educación que tienen tus hijos, o cómo irlos apoyando, que esta es la parte maravillosa que nosotros debemos hacer. Hace un rato platicábamos que cuando una medida se pone de manera correctiva no funciona, porque ya es para corregir, no es para prevenir. Claro. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer en México, somos de una sociedad muy buena para corregir, pero somos muy malos para prevenir, ¿no? El ejemplo que ponías de las multas por hablar por teléfono, ¿no? O sea, necesitan multarnos para que no lo hagas. ¿Eso te va a solucionar el problema? No te lo va a solucionar. Le va a solucionar el problema económico a algunas personas, pero el problema de raíz no se va a solucionar hasta que se eduque de una manera diferente. Eso es una medida correctiva, no preventiva. Y eso es lo que hacemos con los hijos. O sea, a veces nos dejamos al aire, se va ya después exacto, a resolver. ¿no? A resolver. Por eso te decía que cuando yo doy conferencias secundarias, etcétera, luego les digo,
si hoy tuvieran un hijo, lo educarían igual, tú ves que las caras todos te voltean y te dicen no. Entonces, para que les regalemos el libro, a ver, en tu página te van a mandar un tweet que te digan qué tip, como tip, ¿qué es el error que consideran que han cometido, ¿no?, con sus niños. Con sus niños, que nos escriban, y entonces les regalamos el libro. Ah, perfecto, pues mira, Editorial Pax, como siempre es bastante generoso, entonces nos trae un libro, entonces ya saben, que nos escriban un tuit o nos escriban en Facebook cuál creen que ha sido uno de los errores que han cometido con sus hijos, y les regalamos el libro para que ya no lo sigan cometiendo, ¿no? Hay que aprender de los errores, que es parte de lo que dice el libro. Claro. Entonces, fíjate que también los roles dentro de la familia han cambiado muchísimo, y derivado de eso, las actividades que cada uno va haciendo dentro de la familia. La gran mayoría de nosotros venimos de un modelo muy rígido, muy autoritario, ¿no? En donde nos decían, no vas y no vas. Sí, ¿no? claro, y no había cómo no cambiar. Había excusa, ¿no? Nuestros papás iban a dormir con culpa, ¿no? Nuestros papás decían, no vas y te aguantas. Y la autoridad, ¿no?, lo y dice. Exacto. Claro. ¿No? Ahorita el problema que tenemos es que no tenemos modelo de autoridad. No hay autoridad ni en las calles, no hay autoridad en nuestra familia, no hay autoridad. Los niños no saben identificar el modelo de autoridad. Entonces, entonces nosotros venimos de un modelo muy rígido y pasamos a uno muy permisivo, ¿no? En donde los papás de hijos de esta generación dicen, es que yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí, y ahí está. Se van de un modelo muy rígido a uno muy permisible. En no se permitían muchas cosas, en se permiten todo. Claro. En ambos extremos son muy malos. Tanto es muy malo, es rígido, ¿no? Porque aquí hay mucha violencia, hay agresión, hay prepotencia, hay valores, pero valores extremos, ¿no? O se respeta mucho y se castiga mucho, ¿no? Se permite poco y se ejecuta todo. Claro. ¿no? O sea, siempre dentro del modelo rígido, pero hay cosas muy buenas, hay hábitos, hay principios, hay rutinas, ¿no? O sea, por ejemplo, de repente que tú le preguntas a cualquier adolescente, oye, ¿qué haces llegando a tu casa? Y dicen, pues, ve la tele, pues, jugar, pues, ¿no? ¿Y sabes por qué? Porque los papás no se han encargado de decirle, cuando llegues, tienes que hacer esto, te quitas el uniforme, te lavas las manos, te vienes a comer, le lavas tu traste, ¿no? Haces la tarea, limpias tu cuarto y luego te puedes ir a jugar. Esa lista de actividades no las tienen. Entonces los niños no saben qué hacer, porque el papá no les ha dicho qué es lo que tiene que hacer. Así. Entonces se lo dejan a su decisión, y ¿sabes cuándo va a decidir? Nunca. Por eso tenemos ahorita la generación ninis, ¿no? Que ni estudian ni trabajan los niños. Y es algo que... Y aparte se ofenden de que los papás no le den mejores condiciones de vida. Sí, exacto. Pero ¿cómo no se van a ofender si los papás también son ninis? Ni son papás, ¿no? Porque no saben ejercer su autoridad o su liderazgo como padre, ¿no? Ni son amigos. ¿Cuántas veces hemos escuchado que los papás te dicen, es que yo quiero ser amigo de mis hijos? Pues ya los dejaste huérfanos, ¿no? Sí, porque claro. Todos necesitamos un modelo a quien seguir, y se sigue mejor a un padre que a un amigo. Pero si tú dices, no, yo ya me bajo, ya no me veas como tu mamá o tu papá, ahora veme como tu amigo. Imagínate, ese niño va a voltear a ver a quién va a buscar, a ver como papá o como mamá, porque y ahí está lo peligroso. Ahí está lo peligroso. Entonces, atrás de cada niño nini hay unos papás nini, cuando menos hay dos, ¿no? Que ni están siendo papás, ni están siendo amigos, ni están siendo compañeros, ni están siendo guías, ni están siendo maestros, no están siendo nada. Y es precisamente por esta falta de actividades que tú le tienes que dar a los niños. Oye, Francisco, mira, yo creo que eso es muy grave, porque de alguna manera el hecho de que busquen esa reafirmación los padres, o esa forma de ver, que busquen que los hijos lo vean de esa manera como unos amigos, es más una cuestión de popularidad. Sí. No se habla tanto de amor o de protección al niño, sino de es que tengo que ser el mejor papá, y siendo el mejor papá, ser el mejor papá, ¿qué significa? Pues dejarlo hacer todo.
Y entonces, Sí. error. Error, porque además, volviendo al tema de culpa, ¿no? Ujú. En el modelo rígido nos decían, oye, ¿no dejas ir a un baile o a una fiesta o esto? No, no vas. Ujú. A veces nos hablaban nuestros amigos, nos decían, oye, ¿qué pasó? ¿Ya nos vamos? No, pues es que no me dejaron. ¿Por qué no te dejaron? Que por qué no. El por qué no era la causa. Típico. O sea, no te Ujú. daban, no, nuestros papás no necesitaban darnos la explicación. Te decían, oye, pero ¿por qué no me vas a dejar? Porque no, Ujú. punto, ¿no? Entonces, ahora los papás se desviven por darle Explicaciones. explicación al sí. niño, ¿no? Es que no, es que mira, que porque sales y te van a atropellar, que porque la inseguridad, que porque esto, porque lo otro, nada. Cuando se debería decir, o lo platicamos, lo acordamos antes, Ujú. o la respuesta es no, ¿no? Pero eso se pone a través de límites, se logra a través de establecer límites concretos y límites precisos. Si tú ya sabes que para ir a una fiesta tienes que hacer estas actividades, o sea, si tú cumples con todo lo que te toca hacer durante la semana, tienes derecho a un permiso al fin de semana. Pero si fallas uno de los días, Ya no me olvídalo. pidas. Evítate decirme que no. Pero lo que pasa es que nosotros decimos, por ser buenos padres, ¿no? Oye, no tendiste tu cama ni martes, ni miércoles, ni jueves, ¿no? Pero no, para que veas que soy buena onda, vete a la fiesta. Eso sí, Para típico. la siguiente, no solamente no lo va a atender 3 días, no lo va a atender 4, porque sabe que el Ujú. premio o la Esa condicionante, flexibilidad. esta flexibilidad ya no cuenta. Y nosotros como padres son los mismos, los primeros que Ujú. violamos nuestros límites que ponemos. Pero fíjate, esa también es una necesidad nuestra de que el hijo sienta que somos lo máximo. Y entonces eso está muy complicado porque se confunde el dar amor con el ser bastante flexible, y la flexibilidad, pues en esta situación concreta, no trae muy buenos resultados con los niños. No, fíjate que eso tiene que ver desde Bueno, y el menos con manejo. los adolescentes. Sí, supongo. tiene que ver que nosotros todo lo personalizamos. Ujú. O sea, si yo te permito muchas cosas, que estoy muy bueno, ¿no? Eso es Claro. tan peligroso como si yo, por ejemplo, ahorita tiro aquí un vaso de agua, ¿no? Y si estuviera mi mamá me diría, es que eres un cochino. No, no soy cochino. No, y la productora se enojaría mucho, Se ¿eh? enojaría. Sí, entonces vendría la productora y me diría, es que eres un cochino. No, lo que cometí es una cochinada, pero yo Ujú. no soy un cochino. Entonces, lo que yo Ujú. cometo en la vida es un error, pero yo no soy un error. Claro. Entonces, cuando hay límites muy definidos, ¿no? Entonces no se juega al bueno y al malo, porque la regla está establecida. Ujú. Había en un programa de televisión en Tlaxcala, me decía, recibimos una llamada de un padre de familia, y me decía, es que por favor ayúdenme, porque mire, mi hija siempre me dice que sale de la escuela y se va para la casa, y llega a las 8 de la noche. Yo decía, bueno, ¿y cómo le dice usted que tiene que llegar temprano? Dice, es que yo siempre le pregunto, oye, ¿cómo a qué horas vas a llegar? Y entonces ella me dice, pues más o menos como a las 3. Dije, pues ella hace lo que usted le dijo, ¿no? Eso O sea, más o menos es tan amplio. amplio. Obviamente ella no toma el menos, ¿no? Claro. Para llegar antes de las 3, sino toma el más. Más. Y Pero el mucho más. Pero es mucho más. Está haciendo no lo correcto, pero está cumpliendo con la instrucción la niña. Ujú. Sí, ya está cumpliendo. Sí, porque ¿por la qué? instrucción no es clara. Porque la instrucción no es clara. Y la instrucción no es clara, ni precisa, ni concreta. Tiene que decir, bueno, está bien, pero quédate a platicar con los amigos, pero aquí estás antes de las 4. Entonces sí ya hay un límite, Ujú. ¿no? Los límites nosotros pensamos que normalmente se le pone a los niños, ¿no? Pero no, nosotros necesitamos límites a todo tipo de Sí, edad, claro. ¿no? Yo les ponía un ejemplo a las personas que manejan. Imagínense que van en su coche, van manejando, es de noche, ¿no? Y está lloviendo muy fuerte y viniéramos en carretera. Ujú. ¿Cómo nos sentiríamos si no hubiera el límite, la rayita blanca de este lado y la central? Sí, claro. Nos sentiríamos perdidos. Sí, terrible. Nosotros necesitamos límites, y los límites tienen cierto margen de holgura. El coche no va pisando la raya blanca de acá y la raya Ujú. blanca de acá, no. Tiene un margen hacia acá y un Claro, margen hacia de acá. acuerdo. Esos son los límites. Y mira, yo creo que eso es algo bien importante, porque hace poquito leí que justamente esto de lo mucho que necesitamos los límites a todas las edades, porque decía que para todos límites es igual a certeza de algo.
Y como bien dices, o sea, si no existen las líneas, pues no sabemos ni para dónde vamos, y entonces si hay obscuridad, que aparte en la carretera se da también eso muy a menudo, pues estamos absolutamente perdidos. Sí. Francisco, ¿te parece bien si vamos a un breve corte y cuando regresamos seguimos platicando de este tema de los límites y de cómo sacarse un 10 educando a los hijos? Sí, claro. Bueno, amigos, no se vayan, estamos en Desde los Libros. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, valuación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Hola amigos, pues ya estamos de vuelta, estamos platicando con Francisco Martínez de Editorial Pax acerca de cómo educar a los hijos, de algunos lineamientos, o sea, como decíamos, desafortunadamente los hijos no vienen con instrucciones, pero yo creo que sin duda Editorial Pax a través de todo lo que tiene Eduardo Aguilar Kubli, que aparte es un programa muy, muy interesante de desarrollo humano, padrísimo, pues al menos nos da unos tips, unas pautas, como guiándonos en este camino tan complicado del educar a los niños, que se dice sencillo, pero sin duda es una de las labores más arduas, pero también más hermosas. Sí, mira, yo creo que ahorita nosotros nos educamos mucho por la educación académica, por la educación psicológica, pero no por la educación emocional. O sea, Mira, sí, claro. O sea, nosotros, nadie nos ha enseñado a cómo manejar una tristeza, una depresión, una soledad, y eso es educación emocional. O sea, cuando nosotros no sabemos resolver nuestros conflictos personales, y hay muchos tipos de conflictos, ¿no? Pero desde el conflicto de relacionarnos con los demás, ¿no? Hay personas que son muy exitosas en su vida profesional, pero nadie los quiere, nadie les habla, nadie, ¿no? Claro. O sea, ese clásico ermitaño, solito, etcétera, aislado, en donde no hay un equilibrio en la cuestión profesional y en la cuestión emocional. Entonces, ¿cuántos profesionistas, si la felicidad estuviera dado en función a qué título tenemos, ¿no? No habría divorcios, habría muchas personas felices. Sin embargo, cada vez más la realidad nos demuestra que entre más preparación se tiene, y parece mentira, pero hay más divorcios. Los divorcios que hay ahorita han crecido espectacularmente a los que había hace unos 5 y 10 años. El grado de titulación que había hace 5 o 10 años era menor al que hay ahorita. Entonces hay una discrepancia. En nuestro modelo educativo se está centrando mucho en la cuestión académica, pero no se está centrando en la cuestión emocional. Se descuida ese factor que es esencial. Entonces, el autor lo que hace es que él tiene más de 20 años haciendo investigaciones. En nuestro programa de Desarrollo Humano y Valores tiene 20 años ya en el mercado. Y él da tips muy concretos, muy sencillitos. El primero es: todo conflicto es una oportunidad. ¿Por qué? Porque siempre que se nos da un conflicto, es sinónimo de que no hubo una regla clara que se cumplió. Claro. ¿No? Entonces,
si hubiera habido la regla, el conflicto se hubiera solucionado. Pero muchas veces lo que hacemos es que en lugar de atacar de raíz, ¿no?, el problema, lo disfrazamos para que no se enoje nadie, ¿no? Te voy a poner varios ejemplos. En la editorial hay, inevitablemente, no sé por qué, pero en los baños hay quien siempre escupe afuera del migitorio, ¿no? Entonces, en lugar de atacar el problema y decir, a ver, ¿quién es el que está escupiendo, ¿no? Y realmente sensibilizar y todo. Entonces, ¿qué fue lo que pusimos? Pusimos una alfombrita para que entonces la gente no escupa, ¿no? Porque si escupe se ve feo ahí. Estamos corrigiendo en lugar de estar previniendo. En lugar de poner un letrero, ¿no? Y poner alguna frase. De, oye, todos utilizamos el baño. Sí, exacto, ¿no? Y déjalo listo para el que sigue, ¿no? Es increíble cómo nosotros pensamos nada más en nosotros y no en la persona que viene detrás de nosotros. Sí, por y eso se refleja no solamente ese egoísmo, no solamente en nuestras actividades, sino en nuestra misma descendencia o en esta vida, ¿no? O sea, ahorita lo que las personas lo que quieren es ganar mucho dinero, etcétera, sin importar qué tipo de generación le vamos a dejar a nuestros hijos, ¿no? Qué tipo, sin naturaleza, etcétera. Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Como pero que entonces, perdemos los escrúpulos de repente. Exacto, ¿no? No estamos dejando preparado el terreno para los que siguen, ¿no? Comemos y nos levantamos y no dejamos limpio para que venga el otro y pueda comer. Y ese otro que viene igual. Si nosotros como adultos no lo hacemos, imagínate si lo van a hacer nuestros hijos. Claro. Tampoco, ¿no? Entonces, esta es una regla muy precisa en donde todo conflicto es una oportunidad, pero muchas veces, en lugar de afrontar el conflicto, lo evadimos. Si nosotros lo evadimos, nos lleva el segundo gran... Como si eso lo hiciera desaparecer. Exacto, ¿no? Como si jamás se volviera, ¿no? Un conflicto no resuelto, tarde o temprano se va a volver a repetir, que es como el segundo, los errores dan información para crecer, no para empequeñecer. Cuando nosotros aprendemos del error, hay un refrán muy bonito que dice, por cada error que cometemos es un escalón hacia la perfección. Siempre y cuando te des cuenta del error que estás cometiendo. Y no lo repitas. Porque muchas veces lo que hacemos es cometemos el error y lo volvemos a cometer y lo volvemos a cometer. Tropezamos y de nuevo con la misma piedra. Decían por ahí que el ser humano es el único animal que tropieza 2 veces con la misma, y 2 veces por decir algo, ¿no? Pero estamos tropezando. ¿Cómo le hacemos para que realmente nosotros nos demos cuenta? Tener conciencia. Darte cuenta de lo que estás haciendo, ¿no? Hay muchas veces, fíjate, y eso también tiene que ver y darnos con un los hijos. coscorrón, ¿no? Sí, o sea, de repente un coscorrón emocional y decir, a ver, ¿qué es lo que me está pasando? A veces, por ejemplo, tú vives una relación de noviazgo, de matrimonio, de pareja, como quieras, ¿no? Vives esa relación, terminas, empieza otra relación y ¿qué crees? Que es la misma película, nada más que con otros protagonistas, ¿no? Es otro el novio, es otra la novia, ¿no? Pero se repite la misma historia. La misma relación hasta insana. Que tú, de repente, exacto, te cae el 20 y dices, a ver, esta persona no se conoce con esta persona, hay 20 años o 15 años de diferencia entre la relación que tuve y esta otra, ¿por qué me está pasando lo mismo? Porque yo estoy repitiendo la película. Mira, qué interesante, porque yo creo que en eso también tiene mucho que ver un tema que toca también el libro, que es esto de la drogadicción, del alcoholismo y demás. Y a mí me parecía en algún momento muy interesante escuchar todo el tema de la codependencia que a veces genera el alcoholismo. Y ver que, como bien dices, cuando los papás eran alcohólicos o alguno de los papás eran alcohólicos, luego los hijos se casaban con alcohólicos o ellos mismos eran alcohólicos, y entonces ese patrón se repetía generación tras generación, y decían, bueno, si yo viví esto en mi casa y fue una pesadilla que mi papá fuera alcohólico, ¿cómo yo fui a caer con un alcohólico? Bueno, pues es que es algo que se graba en tu mente. Porque para ti ese es un patrón aceptable. O sea, el patrón de que mi papá sea alcohólico, ¿no? Es que entonces yo puedo tener a un esposo alcohólico. Ay, ¿no? Qué fuerte, realmente. Y se divorcia y se vuelve a casar. ¿Y con quién se va a volver a casar? Con otro alcohólico. Porque ese es el patrón de que dice, a ver,
¿Cómo es mi papá? Alcohólico. Entonces me puedo buscar a un esposo alcohólico. ¿Cómo mi papá es golpeador? Me puedo buscar a uno golpeador. Porque es el patrón que tú viste y de que tú aprendiste. Entonces, mira, por ejemplo, déjenme decir aquí al aire, ¿no? Un secreto que nosotros tenemos como patrón familiar. Con mis primos, mis tías, mis tíos, etcétera, tenemos un patrón de nada más te lo digo a ti, no se lo digas a nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque mi abuelita lo que hacía era, le decía eso, pero le decía a sus hijos, ¿no? Entonces, no te digo a ti, pero no se lo digas al otro. Y entonces, no se lo digas al otro, el otro lo sentía como un premio, como es como algo, es un privilegio que nada más me digan a mí. Sin darse cuenta, tiene la confianza, sin darse cuenta que estabas creando división. Y nosotros todavía, al día de hoy, yo todavía me encuentro mucho con eso. Te digo a ti, pero no le digas a nadie. Y que todo bueno, no funciona sabe, aquí porque aquí todo se entera. Sí. Y todo el mundo sabe, pero nosotros seguimos creyendo que somos los únicos que sabemos. Y es un patrón que ha venido cuando menos 3 generaciones. Vaya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega el momento en que a alguien se le tiene que ocurrir prender el foco y decir, oye, yo no quiero esto. Yo no quiero ser ni el único que sepa las cosas, ¿no? Sino hay que decirlas. Y porque no está en el poder no está ahí. Y muchas veces nosotros lo que hacemos es creemos que tenemos el poder por tener ese tipo de privilegios. Pero mira, qué grave, porque de repente el ser guardador de un secreto puede convertirse en una pesadilla también, ¿no? Sí. O sea, el saber algo que sabes que tal vez le afecte a otro o que no está bien y que entonces tú tengas que guardar el secreto, o sea, también es como una carga, es un peso. Sí, pero cuando tú te das cuenta que efectivamente nada más a ti te dijeron. Sí, claro. Pero cuando el patrón es de conducta y le dijeron, ya todos los demás saben, ¿no? Y no saben que saben. Y no saben que saben y el otro no sabe que tú sabes, claro. ¿no? Entonces, ese es un patrón muy nocivo. ¿Y cuándo te vas a dar cuenta? Cuando lo rompes. Cuando dices, no, a mí si me dices algo, yo lo voy a decir, ¿eh? Y no porque sea chismoso, sino porque yo no tengo el privilegio de ser el único de saberlo, ¿sí? Porque te puedo ayudar más si lo digo a que si no lo digo. Porque entonces también le das a la oportunidad a la otra persona que te diga cosas ciertas. Porque muchas veces te van diciendo cosas distorsionadas, ¿no? Para que tú no las digas. Claro. Y se crea un chismerío. Y eso, por ejemplo, las empresas es muy, es el pan nuestro. Recurrente. Hay otra regla de oro maravillosa que a mí me encanta, que las palabras deben ser de amor. Parece mentira, pero es cierto. O sea, cuando al niño se le enseña a dar las gracias, tengo un sobrinito que, por ejemplo, le dices, ¿cómo estás? Y te voltea y te dice, muy bien, ¿y tú? Porque aprendió que los papás le dicen, ¿y tú? ¿No? Entonces, de repente las personas se quedan sorprendidos porque este niño voltea y pregunta, ¿no? Tengo otros sobrinitos que su manera de expresar su cariño es a través de besos, ¿no? Van, te abrazan porque sienten ese cariño que hay en su casa, ¿no? Entonces va mi sobrinita, va y me abraza, mi sobrino me besa y etcétera, ¿no? Porque es una manera de comunicarse, de una manera más afectiva. Mira, qué interesante, Francisco, porque sin duda, como bien decías, siempre es un espejo y qué emocionante, como dices, que haya solución, porque yo creo que muchas veces los padres, que haya solución de corregir, ¿no? O sea, realmente algo que nos espanta, bueno, yo creo que espanta mucho a los papás, es justamente esto de cómo corrijo, ¿no? Y en qué momento corrijo, porque no es lo mismo corregir a un niño de 1 año a un adolescente. O sea, y algo que nos dices ahorita, que yo creo que da como mucha esperanza a la gente, es en cualquier momento se puede retomar el camino y se puede corregir, ¿no? Y con la labor de tú hacer las cosas para que tus hijos sean el reflejo de lo que tú eres. Sí, claro. Francisco, permíteme ir a otro breve corte y cuando regresemos seguimos platicando. Muchas gracias. Bueno, amigos, enseguida volvemos. Estamos con Francisco Martínez de Editorial Pax. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas.
Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Bueno, amigos, y ya estamos de vuelta en Desde los Libros, y déjenme decirles que ya hay una ganadora, es Erika Favela Mena, y nos comenta lo siguiente: es un tema sumamente importante, sobre todo para las mamás que trabajamos. Un error que he cometido es que no he puesto límites concretos y precisos, como lo acaba de mencionar, y he sido sumamente permisiva. Por el contrario, cuando quiero imponerme, lo hago de manera autoritaria y castigadora hasta el llanto. Mi hijo tiene 4 años y ya me tomó la medida. Definitivamente necesito cambiar, ya que le estoy haciendo un daño a mi hijo. Erika, pues ya ganaste el libro, yo creo que te va a ser de suma utilidad, ¿verdad, Francisco? Sí, seguro que sí. Y te aseguro que este tema que tú comentas, no te sientas única, realmente, realmente yo creo que lo padecen muchos papás y con niños de esas edades, realmente es algo muy complicado, pero como bien decía Francisco, no podemos tampoco culparnos de no hacer bien las cosas en un primer momento, pues porque también nosotros estamos experimentando estamos aprendiendo, en este planeta. en este camino, ¿no? Fíjate que lo que nos comenta nuestra amiga Erika es muy cierto y nos pasa, yo creo que a los 90% de los padres, en que la gran mayoría de antes los roles que se hacían dentro de la familia es que el esposo era el proveedor, digamos, y la mujer era la que se encargaba de la parte del cuidado, de la casa. Estos roles evidentemente han cambiado. Y ahorita tú y yo crecimos bajo el modelo de que estamos con mamá y papá. Y ahora nuestros hijos, o la gran mayoría de los niños que están con mamá o papá. Y estos niños tienen que convivir con mi mamá y el novio de mi mamá, y con mi papá y la novia de mi mamá, ¿no? Y entonces tienes 2 papás, 2 mamás en automático. Y que aparte compiten. Exacto, y además compiten. Sí, claro. Y además si tienen hijos, estas otras parejas, ¿no? De repente decimos a este niño, bueno, ahora tienes 2 papás, tienes 2 mamás y ahora tienes a tus medios hermanos, que ni son tus hermanos, porque son hijos de las parejas de mis papás. Entonces, este niño, pues evidentemente no sabe ni por dónde adaptarse. Sí, claro. Y cualquier límite que pongamos nosotros, si no tenemos conciencia de qué estructura es la que estoy manejando entre mi familia, lo vamos a poner desde la culpa. Uno de los grandes errores que cometemos al poner límites es que lo hacemos o desde la culpa o desde el enojo. Y entonces los niños dicen, porque estás enojada, pero ya al ratito que se te pase, ya no va a haber problema. Y es cuando nos toman a medida. Cuando nosotros hacemos valer un límite, estando contentos o estando enojados, ¿qué crees? Es cuando el niño le cae el 20. Pero si nada más hacemos valer el límite cuando estoy enojado, ese límite no sirve. Claro. ¿No? Entonces, en una ocasión me pasó que hubo una comparecencia de un personaje en la Cámara de Diputados y de repente me decía, oye Francisco, ¿cómo viste la comparecencia ayer? Y decía, pues es que tú crees que no sabían que les ibas a gritar, que iban, ¿no?
Te pasa como cuando tú llegas a tu casa, y llegas a tu casa y tu esposa te dice, es que ya no te quiero, ya te dejé de querer, ya no quiero que vivas conmigo, ya me voy a ir con mi madre y todo. ¿Tú le vas a creer? Dice, no. Digo, ¿por qué? Dice, porque al rato va a estar tranquila. Dije, sí, exacto. Pero ¿qué pasa si tú estando de buenas, tú llegas a tu casa y te dice tu esposa, vente, siéntate, vamos a platicar, ¿no? Es más, ten un cafecito. Fíjate que he entendido que tú y yo ya no nos estamos llevando bien, que ya no formamos bonita pareja, tú tienes derecho a hacer tu vida, yo también, yo me empiezo a ir con mi mamá, me voy a independizar y todo, y pues quiero que sepas que yo te dije de querer hace tiempo, y prefiero no faltarte el respeto, pero yo creo que lo nuestro se terminó. Y mis maletas están en la puerta. Exacto. ¿Dónde te preocupas más? ¿Donde hubo gritos o donde no los hubo? Sí, donde sí. No los hubo. Eso sí ya es alarmante. No, eso ya, cuando nosotros hacemos lo mismo a los niños, lo que queremos es muchas veces corregir al niño cuando está en el pleno llanto, en el pleno berrinche. El niño no nos va a poner atención, porque está su carga emocional, que dejemos que llore, ahora llora. Cuando se te pase, entonces yo te voy a decir, a ver, mira, mijito, ven, siéntate. Hace un ratito hiciste esto. Es cuando el niño va a introyectar el límite. Si tú se lo tratas de imponer desde la rabieta, porque muchas veces hacemos la escalada de emociones con los niños, ¿no? El niño dice, tú dices, levanta eso, no puedo, si puedes, no puedo, si puedes. Y en ese si puedes, le estamos reafirmando que no puede. Es una guerra de poder, no, es rara. una guerra de poder. ¿Cómo la rompemos ahí? Cuando el niño te dice, no puedo, nosotros decimos, en lugar de decirle, si puedes, decirle, ¿ya lo intentaste? Porque entonces en ese momento le rompes el esquema al niño. Entonces, sí, una de las reglas es no poner los límites de manera emocional. Mira, algo muy relevante en ese tema es que hacemos a los pequeños con una tolerancia a la frustración cero, ¿no? Entonces ya si no le compramos el juguete, si no hicimos lo que ellos dijeron, la histeria aparece. ¿Cómo controlar, como bien dices, una rabieta? O sea, porque realmente el ser tú también agresivo con el niño o muy visceral, pues también daña al niño, ¿no? Y tú terminas también atrapada en una culpa. Pero, por ejemplo, ¿qué sucede con esos niños que empiezan con la pataleta y empiezan a golpear y tal? Y entonces, ¿qué? O sea, tu primer como impulso es, ay, le voy a devolver el manazo, ¿no? Pero entonces ahí es cuando tienes que contar hasta 10 y dices, no le voy a devolver el manazo. Pero ¿cómo controlar una rabieta? Una rabieta, mira, tenemos que entender dos cosas. El berrinche nada tiene que ver con la ira, son dos cosas diferentes. O sea, el enojo y la ira es una, y el berrinche es otra. El berrinche es la explosión de este coraje o de esta ira. Entonces tú lo que tienes que hacer no es controlar el berrinche, porque el berrinche es la consecuencia. Tienes que controlar el origen, tienes que controlar, a ver, ¿por qué te está dando coraje? Entonces, si tú agarras al niño y lo dices, a ver, espérate, a ver, párate, lo paras en ese momento, que no quiere que siga llorando y que se tire al suelo, entonces déjalo tirado en el suelo, ¿no? Y diré, a ver, ¿ya se te está pasando? ¿Ya se te pasó? ¿No se te ha pasado? Pero lo tienes que ver a los ojos, que es una de las cosas. Tú sabes que una de las primeras medidas para controlar a un niño bullying, que es el que ejerce el bullying, es mirarlo a los ojos. El niño bullying no sabe mirar a los ojos, porque ahí es donde tiene toda su frustración. Entonces, cuando un niño está en pleno berrinche, lo tienes que ver a los ojos y trata de inmovilizarlo. Es decir, está tirado en el suelo, está bien, tírate en el suelo, ¿no? Y tú siéntate a un ladito y vela. Y respira. Sí, y respira. Y respira, ¿por qué? Porque lo que está haciendo el niño es castigarte. O sea, él se castiga, no porque... ¿Tú crees que no le duelen los golpes que está dando? Sí, claro. Le duelen. ¿Pero por qué lo hace? Porque te castiga. En el momento en que tú le dices, ¿te estás golpeando? Sí, síguete golpeando. Y tú estás sentada controlando tú primero la emoción, el niño la va a controlar. Pero si tú empiezas, no, párate, mira, otra vez me lo volviste a hacer, entonces el niño ya consiguió de ti lo que quería. Ay, bueno, entonces qué ya te difícil. sacó de casillas y entonces tú vas a, como ya te sacó a ti, dices, está bien, ahora sí, ¿qué quieres? Pero ya no lo haces por el niño, ya lo haces por ti. Y para que ya no siga siendo el oso. Exacto, pero ya lo estás haciendo por ti, no estás haciendo por el niño.
Cuando tú le dices, mira señora, ve el berrinche que está haciendo, ¿ya vio? El niño se va a parar porque no lo hace por él, lo está haciendo por ti. Pero si él ve que te está castigando, lo va a seguir haciendo. Sí, en el momento claro. en que el niño vea que no te está castigando, lo deja de hacer. ¿Ves? Bien, pues ese yo creo que es un muy buen tip para el auditorio, porque yo creo que es uno de los principales problemas que estás en público y de repente el niño tirado y gritando y diciéndote de cosas y cómo lo hago para no perder el control, ¿no? Sí, pero acuérdense que nada más es ese acto no es para castigarse el niño, no es para autocastigarse, es para castigarte, porque no me quieres comprar, porque no me quieres llevar, ¿no? Entonces, como no te puedo castigar, ¿no? Ya hace un rato hablábamos de la violencia, en donde decían que antes, por ejemplo, para que nosotros le pegáramos a nuestros papás, se nos secaba la mano, ¿no? Y ahorita ahí se están dando casos cada vez, lamentablemente, más alarmantes, donde los hijos empiezan a pegar a los papás. Pero bueno, es que sí. a los papás genéticos, pero no a los papás biológicos, pero no al modelo de paternidad, que son dos cosas diferentes. Está pegando al que lo engendró, pero no al que hizo valer o aquel que ostentó el papel de papá, porque a ese no le pega, ¿no? Porque sí, claro. es como si se da un balazo en el pie, se autocastiga. Entonces siempre los berrinches, y fíjate que en otra ocasión vamos a hablar sobre el síndrome del niño consentido. Nosotros muchas veces pensamos que al niño entre más se le da, más feliz es, y no, porque lo volvemos cada vez más insatisfecho. Claro. ¿No? Y ya hay 8,000 juguetes y todos tirados y todos rotos y, ¿no? y él con la insatisfacción. Y él con la insatisfacción. Y lo vuelves completamente egoísta. Déjame poner un ejemplo que la gran mayoría de nosotros, quienes nos están viendo, lo han visto. Kiko. Kiko tiene juguetes, ¿no? Sí, Ve claro. que el chavo agarra algo y él va y, ¿no? Que el tambor, Así es que una todo, piedra ¿no? casi. Lo que sea. Es un niño egoísta. Tiene muchos juguetes, no los presta. Porque su mamá creyó que entre más juguetes le daba, el niño más feliz es. Y es, ¿quién experimentó felicidad? ¿El niño a recibirlo? No. La mamá al dárselos. O la persona que se los dio al dárselos. Cuando tú regalas y condicionas o premias sin que esta sea la constante, entonces el niño aprende a ganárselos. Que es uno de las reglas de oro de este libro, es el que primero es el esfuerzo y luego es el placer. La verdad es que nosotros, porque somos niños hedonistas, exacto, ¿no? Les damos todos y ni lo piden y ahí ni lo estamos. piden. Entonces, por ejemplo, yo en una ocasión le dije a mamá, dije, es que tal persona es una desagradecida. Me volteó a ver mi mamá y me dijo, ¿te lo pidió? Y le dije, no tiene por qué agradecerte algo que no te pidió. No te pidió. Mira. ¡Ay, caray! Y es cierto. Frases sabias de las mamás. Sí, frases sabias. O sea, ella me dijo, si una persona que no te pide nada y que tú le das sin que te lo pida, no tiene derecho, no tiene la obligación de agradecerte. Y ahorita nosotros es lo que estamos haciendo con los niños. Sin que nos pidan, nosotros les damos. Y después los acusamos que son unos ingratos, que no son exigentes, valorar, que son exigentes, etcétera. Lo peor del caso es que nosotros les damos algo que nos están pidiendo y los estamos haciendo profundamente insatisfechos. Y egoístas. Y tarde o temprano van a desarrollar el síndrome del niño consentido. Oye, pues te comprometo a que en febrero nos hables de este síndrome del niño consentido. Sí. Que yo creo que tenemos muchos. Muchos. Porque luego también lo que nos vamos a dar cuenta es que muchas de estas conductas las hacemos no solamente en la familia, sino con los papás, con los hijos, sino con los primos, con las tías, Claro. Y deja de eso, ahí no para. En donde estos roles y esta distorsión familiar se lleva a una distorsión empresarial y se lleva a las empresas. Sí, claro. Mira, porque, por ejemplo, es muy común decir, no, pues es que el junior, ¿no? Y el junior que medio terminó la carrera, si es que la terminó, o que se quedó en el puesto de papá y no tiene la menor idea de qué hace ahí y demás, es darles todo porque sí, sin razón alguna, y luego nos quejamos, como bien dices, de, ay,
¿por qué mi hijo será así tan egoísta, no? Entonces sí es muy complicado todo este tema, porque a veces confundimos el amor, ¿no? O lo desvirtuamos del concepto verdadero de amor, y yo creo que eso es uno de los principales defectos que hay que corregir, porque es muy peligroso. El amor también puede matar, y el amor también puede volver loco, ¿no? Yo creo que esa es una situación que debemos tomar en cuenta, que el amor también tiene que tener medidas y tiene que estar como enfocado bien, si no, el amor te puede hacer daño. Fíjate que esa es la educación emocional. Si el amor, que es el sentimiento más puro, más maravilloso, te puede destruir, ahora imagínate un rechazo. Claro. Una soledad, una depresión, afrontar la muerte de un ser querido. Eso nadie nos ha enseñado. Lo hemos ido aprendiendo, y a un costo emocional muy alto. Sí, así muy breve, nada más déjenme decirles que estudios que se hicieron, hipocráticos, el padre de la medicina, hace muchísimos años, él desarrolló un patrón. Entonces están los pacientes tipo A, tipo B, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo del cerebro. Bueno, para no entrar en mayor detalle, el primer hijo, si convive más con la mamá, como casi siempre es, que con el papá, en respuesta a esta relación va a ser igual al papá y diferente a la mamá. El segundo hijo, en respuesta a este primer hijo, el segundo hijo va a ser muy igual a la mamá, pero diferente al papá. Y el tercer hijo siempre va a ser el gran consentido del papá. El papá lo que no le permitió al primero, se lo permite al tercero. Si nosotros pudiéramos saber estos roles tan simples que Hipócrates, su padre de medicina, los hizo hace muchísimos años, los investigó y los desarrolló, nosotros debemos entender que simplemente por haber nacido en el lugar 1, 2 o 3, ya tenemos derechos y obligaciones. El hijo mayor era el referente en la familia, es mi hermano mayor o mi hermana mayor. Simplemente por estar ahí, ya tenía derechos y obligaciones sobre los demás. Sí, ya ahorita igual nos referimos a es mi hermano, ¿no? Exacto, pero ya no sabemos ni qué significa tener un hermano mayor. De acuerdo. Antes el hermano mayor era el papá o mamá sustituta, ¿no? Quien tenía que entrar al quite. Entonces ve esto tan simple, cuando yo de repente se los doy así en algunas conferencias, dicen, oiga, pues es que yo por eso no me llevaba con mi hermano. Sí, dense cuenta que ustedes no se llevan tan bien con su hermano o hermana, con el que les sigue de ustedes o el que nació después de ustedes. Porque no entendió qué pasó en ese, cuando yo llegué, pues todo era conmigo, y cuando llegó, todo era con él. Claro. Entonces hay un rechazo y un desplazamiento, ¿no? Y entonces, pero si alguien nos explicara, a ver, tú por haber nacido en el segundo hijo, nuestros hijos son predecibles emocionalmente. Entonces, desde antes que nazcan los podríamos, hijos, como bien dices, prevenir. Sí, por tu personalidad, ¿no? Por ejemplo, si hoy tú te casaras y tuvieras un bebé, se parecería a tu pareja. Pero tu segundo hijo sería una copia fiel tuya. Y entonces, ¿a quién le va a tocar educar al segundo hijo? A ti. ¿A quién le va a tocar educar al primer hijo? A tu pareja. Mira, interesantísimo, Francisco. Como de costumbre se nos va el tiempo, pero ya te comprometía que en febrero nos vengas a hablar de este tema del síndrome del niño consentido y de estos muchos otros temas, y pues como siempre ha sido un placer tenerte en Desde los Libros. Bienvenido en el 2015 Desde los Libros, por supuesto que siempre es un espacio para ustedes. Y pues un gustazo tenerte aquí. Muchas gracias y muy agradecido de estar aquí nuevamente. Hasta la próxima. Muy bien, amigos, y pues nos vamos ya en Desde los Libros. Pásensela muy bien esta semana y ha sido un gusto estar con ustedes. Hasta luego.